Buenos días, me presento. Mi nombre es Jonathan Abril y tengo la dicha de darles la bienvenida a nuestro podcast, Colombia bajo la lupa, donde tratamos con diferentes temas de importancia en nuestro territorio. Y como siempre, me encuentro acompañado de Camilo Spitia y Liliana Escobar. En podcasts anteriores ya hemos trabajado varios temas referentes a los objetivos del desarrollo sostenible y cómo estos han ido adquiriendo relevancia en las vidas de las personas y en el mecanismo de la sociedad actual. Pero el día de hoy le toca el turno a la desigualdad, un problema evidente que se encuentra presente en muchos lugares a lo largo del planeta Tierra. Y aunque existen muchas propuestas para mitigarlo, no se ha solucionado al 100%. Es por esto que por medio del programa del día de hoy conoceremos la presencia de la desigualdad a nivel global y específicamente cómo nuestro país trata con este tema y todo lo que conlleva, para que finalmente identifiquemos las posibles soluciones brindadas por el Estado colombiano y cómo han ido avanzando. Teniendo en cuenta lo anterior, la desigualdad puede determinarse como la condición básica de no contar con la misma cantidad, calidad, valor, forma o elemento que crea un rango de diferencia entre varias personas. De igual forma, según información de la ONU, la desigualdad no se trata expresamente de riqueza, de patrimonio completamente neto o ingresos a gran escala, sino que por el contrario, también llega a abarcar aspectos importantes para el desarrollo de una sociedad, como lo puede llegar a ser la expectativa de vida que se tenga, la facilidad de poder acceder a diferentes servicios de salud, de educación con calidad o de simplemente servicios públicos. Podemos entender por medio de diferentes estudios de la desigualdad que aumenta significativamente y persiste a medida del tiempo, debido a que son muchos los casos en que grupos tienen una mayor influencia en procesos legislativos, impidiendo que responda con las necesidades. De esta forma, se crean obstáculos para poder alcanzar una meta de la que hemos estado hablando en podcasts anteriores, y es precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel global, se entiende que son muchas las personas con una baja calidad de vida y que se encuentran en pobreza. Pero lo que más destaca es que, teniendo como referencia a Oxfam, el movimiento creado por personas que luchan para acabar con la injusticia de la pobreza y sus diferentes estudios realizados, se estima que 26 personas en el mundo poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Estas son estadísticas que obviamente alarman, además de que la cuarta parte de todos los adultos son pobres, demostrando que el número de trabajadores mal pagados va en aumento y que las personas con mayores recursos cada vez son más ricas. Finalmente, la desigualdad realmente no apareció de un día para otro, sino que por el contrario, existieron diferentes causas que hicieron que este problema creciera. Entre estas causas se encuentra la globalización, permitiendo a las diferentes empresas contratar empleados en zonas consideradas como más baratas, causando un aumento en el desempleo. El avance tecnológico es otra causa que ha puesto en riesgo los empleos de muchas personas. Además, la riqueza ha pasado en especial a manos privadas y los trabajadores se volvieron temporales. Estas son algunas de las causas, pero no mencionamos la mayoría. Es de esta manera que le damos paso a nuestra pregunta. ¿Y qué te parece, Camilo, si le comentamos a nuestros oyentes de cómo se presenta la desigualdad en nuestro país?
Claro que sí, pues Colombia es un país desigual, mídesele por donde se le mida, en distribución de tierras, concentración de cuentas bancarias, oportunidades de trabajo y actividades económicas, por citar alguna de las variables. En el libro La desigualdad de Colombia se reúnen escritos valiosos de José Antonio Campo, Mauricio Cabrera, Amílcar Acosta, Juan Manuel López, Beethoven Herrera, Hernando García, Julián Mesina y Joana Silva. Se confirma que desde el siglo XIX el manejo del país se ha basado en una exclusión total de desigualdad económica que no ha hecho parte de la política que comprometa al Estado. Según el reconocido economista Simon Kuznets, la desigualdad es el precio propio antes del despegue económico de un país, explicación que muchos de los autores anteriormente citados no comparten, porque pues los pueblos pueden sobrellevar la pobreza, pero no toleran la desigualdad. Colombia ha tenido una reducción de índices de pobreza monetaria, o sea, gasto mínimo per cápita para vivir, y pobreza mundial multidimensional, que es eso, pues que mide 3 parámetros: la educación, la salud y el bienestar social, pero se ha estancado en la restricción del ingreso, fenómeno en el que más se debe trabajar, ya que los años 80 pues fueron de poco avance para el crecimiento económico y la repartición de riqueza. Se consideró una década perdida. A pesar de que Colombia tuvo el mejor desempeño que el resto de países latinoamericanos, nos quedamos en la discusión sobre la pobreza y la distribución del ingreso, y muchos definen desde la aparición del libro de Thomas Piketty la teoría de hacer crecer la torta para después, quién sabe cuándo, distribuir la riqueza, procesando que nunca llegará, y profundiza las brechas sociales. Este autor, especialista en desigualdades económicas, concluye en su libro El Capital en el siglo XXI que Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina y el cuarto en el mundo. Pues esto es preocupante, ¿no? Porque es algo bastante alarmante el índice y el lugar donde nos posicionan. Habiendo mencionado un poco lo anterior de corrupción de pena, habiendo mencionado un poco anterior sobre la desigualdad, vamos a hablar un poco ahorita sobre los temas en específico, o lo que más abarca la desigualdad, ya que es varia, pero vamos a mencionar en este caso 7 temas en específico. El primero es la corrupción, que es uno de los problemas sociales más acuciantes que enfrenta Colombia. Esta se evidencia no solo en el gobierno, sino también en la praxis de muchas empresas multinacionales. Uno de los casos más recordados de corrupción fue la financiación de grupos paramilitares por parte de empresas bananeras, principalmente la empresa estadounidense Chiquita Banana Brands, que se dio en 1996 y 2004. La Chiquita Brands estableció relaciones ilegales con grupos paramilitares con el objetivo de controlar ilícitamente el movimiento obrero. Básicamente pues prohibió la formación de sindicatos y de los derechos de protesta social pues a través del terror infundido por parte de grupos armados. Las investigaciones posteriores que se llevaron a cabo en torno a esta problemática demostraron que la multinacional estadounidense había entregado a los paramilitares colombianos más de 1.7 millones de dólares para dichas acciones. En el 2007, Chiquita Brands se declaró culpable del financiamiento de grupos paramilitares y fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares. Como segundo punto, el desempleo, pues a inicios de 2017 la tasa de desempleo se ubicaba en el 11,7%, de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Como tercer punto, la pobreza, que de acuerdo con el DANE, en el 2014 la línea de pobreza monetaria por hogar era de 89.492 pesos. Esto quiere decir que una familia con ingresos inferiores a 89.492 pesos es la población pobre de la población. Para el año 2015 el porcentaje de pobreza monetaria aumentó al 27,8%. Esta cifra disminuyó los 2 años consiguientes. Sin embargo, el índice de pobreza monetaria continúa siendo alarmante. Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló que el valor de línea de pobreza extrema es de 40.843 pesos. El porcentaje de personas de pobreza extrema era del 8% para el año 2015. Por último, se encuentra el índice de pobreza multidimensional, que hace referencia a 5 dimensiones. 1. Condiciones educativas del hogar. 2. Condiciones de la niñez y de la juventud. 3. Trabajo. 4. Acceso, salud y servicios públicos. Y 5. Condiciones de vivienda de acuerdo con el Departamento
con el departamento del DANE. El índice de pobreza multidimensional era del 20,2% en el 2015. Como cuarto punto, la discriminación en el año 2011. En el Estado colombiano en el año 2011 se promulgó una ley en contra de la discriminación racial, de género, de religión y orientación sexual, entre otras. Incluso se creó una ley contra el feminicidio, cuya condena era de 21 a 50 años, sin posibilidad de apelar a la reducción de la condena. Sin embargo, aún se presentan casos de discriminación, siendo los más frecuentes aquellos que involucran un trato desigual hacia las mujeres. Por otra parte, se prestan casos aislados de discriminación en cuanto a la religión, siendo la comunidad judía una de las más afectadas. Como quinto punto, la drogadicción, ya que es un problema que afecta principalmente a la juventud colombiana. El incremento y el índice de la drogadicción en Colombia se debe en gran medida a que el Estado no ha controlado el tráfico de drogas hacia el exterior, lo que hace que los productores de estas sustancias alucinógenas busquen alternativas en el mercado interno del país. La mayoría de la población colombiana que consume drogas se encuentra entre los 10 y 24 años de edad. Los estupefacientes más consumidos son la cocaína, el cannabis, la heroína y algunos fármacos con prescripción médica. El consumo de drogas es un problema que no solo afecta a la salud de los individuos, sino que agrava otros problemas sociales, tales como la delincuencia, la deserción escolar, el desempleo y entre otros. Como sexto punto sería la delincuencia juvenil. Entre el año 2011 y 2014, diariamente se detenían entre 60 y 70 menores de edad por haber cometido crímenes, varios que incluían, pero no se limitaban, al consumo de estupefacientes, daño a infraestructuras públicas, hurto y asalto. De hecho, los crímenes cometidos por jóvenes constituyen cerca del 12% de actos criminales cometidos por la población colombiana en general. Estos datos resultan alarmantes, puesto que los jóvenes son la generación de relevo, la generación del futuro, la generación del mañana. Y si la delincuencia juvenil continúa de este modo, el futuro del país lo más probable es que esté lleno de criminales. Como séptimo punto, la situación de derechos humanos en Colombia es lo peor en todo el hemisferio occidental. A pesar de que las constituciones de este estado garantizan los derechos básicos del ciudadano, como el derecho a la vida, a la libertad, a la privacidad y a la justicia, los reportes de derechos humanos en Colombia llevados a cabo por la Organización de las Naciones Unidas demuestran que el país presenta problemáticas de las siguientes áreas: integridad de los seres humanos. En cuanto a la violación de la integridad de la persona, destacan los casos de privación de la vida, desaparición forzosa de individuos, torturas y entre otros, castigos dentro de las prisiones e instalaciones militares. Y el segundo sería la corrupción. Con respecto a la corrupción, este problema es muy grave en el país. Los casos de corrupción son más críticos, constituyen al tráfico de drogas y empleo de fuerzas paramilitares. Pero hablando de todos estos problemas, ¿qué objetivos o qué soluciones se han podido encontrar o se han generado? Dinos, Liliana, ¿qué has podido encontrar? Bueno, los objetivos para disminuir la desigualdad en Colombia son los siguientes. Primero, ya que al 2030 lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 4% más pobre de la población a una tasa superior a la medida nacional. El segundo, de aquí al 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Tercero, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas a este respecto. 4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salarias y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. 5. Mejorar la reglamentación y la vigencia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de estos reglamentos. 6. Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficiencia, la fiabilidad, la rendición de cuentas y la legitimidad de estas instituciones. 7. Facilitar la migración
y la movilidad ordenada, segura, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Octavo, aplicar el principio del trato especial y diferenciando para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Noveno, fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa para los estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. Y por último, de aquí al 2030, reducir al menos el 3% de los costos de transacción de las remesas de los inmigrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. Bueno, dos objetivos que Latinoamérica está aplicando para disminuir la desigualdad son los siguientes. El primero es el empleo. Bueno, como todos sabemos, el trabajo se constituye como la principal fuente de ingresos y por lo tanto de erradicación de la pobreza. De hecho, el 80% del dinero que obtienen los hogares latinos proviene del trabajo. En estas naciones, los ingresos han aumentado y esto ha incidido en una reducción de las tasas de pobreza en sus territorios. De acuerdo con el informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, de la CEPAL. El segundo es la migración. Teniendo en cuenta la movilidad internacional de personas que se registran en Latinoamérica, en donde en el 2017 había cerca de 9.5 millones de migrantes que se suman a los 38 millones que a pesar de haber nacido en la zona, ya no residen en ella. Se han generado alianzas entre otros estados, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, con el fin de garantizar a esta población sus derechos. Igualmente, gracias a la cooperación regional, se han recopilado datos que han servido como insumos para apoyar la formulación de políticas que no solo favorecen a esta población, sino que ayudan a generar discursos positivos frente a la población migrante. Okay. Y de esta forma combatir la xenofobia. Ok, gracias Liliana. Habiendo terminado pues el tema por el día de hoy, queridos oyentes, es posible decir que la sociedad puede mejorar y puede reducir este tema de desigualdad, no solo a nivel mundial, sino aquí, enfatizamos aquí en Colombia. Y pues como les comentaba, esto ha sido todo por hoy. Por favor, esperamos que nos sigan escuchando y que tengan excelente día. Muchas gracias.